Da grima escuchar periodistas que yo creo que si hubiesen estudiado en la universidad el Che Guevara en La Habana, en cualquier otro país, o en la Universidad de La Habana, periodismo fueran plausibles, pero confunden y siempre están achacando en la paz de Colombia. De pronto son extranjeras, no pueden ser de aquí. Y siempre achacando y aplaudiendo como si fueran Santa Concepción, la benevolente, el paramilitarismo. Y yo, como estoy a punto de hablarles de los órganos en Colombia, ejecutivo, legislativo y judicial, puedo decirles que cada país es dueño de sus propios cambios estructurales, producto de sus realidades económicas, políticas, culturales y sociales, y eso viene desde tiempo, y eso fue lo que hizo Bolívar. Tuvo una conciencia de que había que luchar y luchó, pero en nuestra Colombia, nuestros guerrilleros son campesinos, hijos de campesinos, nuestros policías, hijos de trabajadores, de vendedoras de arepa, de amas de casa, de sirvientas de los ricos, hijos de vendedores de yuca. Esos son nuestros policías, de obreros, de profesores, de clase media y baja, y nuestros soldados peor. Mi tío Faúl Ferreira, que todavía está pensando, esperando, como el coronel no tiene quien le escribe, García Márquez, esperando una pensioncita después de tanto tiempo en el ejército, y entró y llegó a Dragoneante, para sargento, para cabo todavía, y no le llega nada, ahí tiene años. Pero sin embargo, estas mayamistas y estas que están viendo la cuestión terrorífica o no de derechos humanos no del Salvador, siempre mencionan a Colombia y meten la cuestión del M-19 de la FARC. Pero yo voy a narrarle un poquito, desde que tengo conciencia, cómo quedó en mi mente el paramilitarismo. El paramilitarismo no viene ahora de Uribe, usted está equivocada. El paramilitarismo viene de antes. Ya han visto varias cuestiones paramilitares, incluso de las épocas anteriores a que hubieran aquí revueltas ya de tipo sociales. Y la mente del ser humano y del hombre ilustrado nos está diciendo que sí existen tres órganos: ejecutivo, legislativo y judicial, pero que existe también una cuestión que se llama el voto, y que es por voto en que se eligen alcaldes, asambleas, cámaras, y que muchas provienen y estuvieron en el poder desde mucho tiempo. Por ahí eso hay en el momento estructuras podridas en nuestra sociedad. Eso es lo que deben de hablar. En Miami no nos interesa, porque en Miami sabemos que todo el suramericano, sea de El Salvador, sea de Colombia, de cualquier parte de estos países subdesarrollados y atrasados y en la pobreza y en la miseria, cuando llegan a Miami fácilmente se convierten en mulas urbanas de llevar droga para allá y para acá, porque los salarios en las bombas y los salarios en Miami a duras penas le dejan para comer, y cuando no pueden pagar la piececita donde viven un poco, como los venezolanos ahora que llegaron aquí vivían como 10 en una piececita, rápidamente lo echan a la calle, y si no tienen un carrito pasarían como los mendigos del Paseo Bolívar aquí. Pero sin embargo en el carrito se refugian, van a los cementerios de carro, y ahí duermen la familia, sus hijos y el señor, y ahí cogen para miran para todos lados hasta que consiguen un trabajito, y casi todos terminan llevando droga de un estado a otro, y pronto a veces vienen aquí y compran casa y compran vaina. Esa es la Miami. Pero si hubiera estudiado en Cuba periodismo, fuera mejor periodista. Quienes hablan y enseguida relacionan lo de Colombia con la guerrilla colombiana. Aquí hubo un gran periodista cuando yo tenía algunos años, todavía niño, yo escuchaba ya por la radio, y más se acrecentó ahora con la cuestión del paramilitarismo de hace unos 15 años, desde que aparece la cuestión ya que hoy en día se está viendo, y que los pactos y esas cuestiones ya el uribismo había hecho por consensos y cuestiones una
coalición. Y por eso las coaliciones llevan a que hayan B1, A1, CB, CB, y que cada grupo de cada letra de esa coloquen votos, y de acuerdo a la cantidad de votos que viene un momento en que esos partidos se fraccionan y llevan a bancarrota, porque cada uno va pidiendo sus puestas cuestiones. Por lo tanto, no debemos confundir las leyes y las cuestiones personales y las cuestiones de cada país con los sucesos de otra cuestión. El terrorismo norteamericano sobre los países que llevaron en última instancia, después de la caída de la bomba gemela, es distinto al terrorismo de los paramilitares. Y es distinto a los combates de las guerrillas colombianas, que son campesinos, y nuestros soldados campesinos contra nuestros policías campesinos y de clase baja que van por un salario, matándose el propio pueblo, a las cuestiones de El Salvador y a la seguridad democrática de Bukele y la de Uribe Vélez. Son dos cosas distintas. Narraba así Marcos Pérez Caicedo. Atención, atención, con una voz maravillosa, el mejor de los locutores, su voz. Atención, atención, mucha atención por aquí, por la voz de la patria. Acaba de llegar una notificación a nuestro radioperiódico, donde aquí azotaron un grupo paramilitar. Entró a una vivienda humilde y encontró a un hombre y a su mujer, y delante habían unos niños, y a ambos los descuartizó delante de los niños con una sierra vivo. Usaban sierra, tumbaron la puerta, tumbaban el techo y se metían y descuartizaban, porque se supone y creían que eran informantes de la FARC. Y entonces esos campesinos vivían así, si pasaban los de la FARC también comían y así, y también, entonces esas cosas pertenecen a la realidad de Colombia, no a la de El Salvador. El Salvador verá qué hace con sus bandidos y sus rateros. Es un problema de Bukele. Usted no tiene por qué estar diciendo, no, que no será Colombia, no será. Vaya a estudiar a la Universidad de La Habana periodismo, se lo digo yo, el profesor Robinson. Y ahora sí voy a entrar a hablarles de los órganos de Colombia. Porque ahí encontramos muchos jóvenes que se creen el plus ultra con la información, con la comunicación social, con la salud. En cambio, decía, por ejemplo, en los lados de Bolívar, acaba de haber un combate entre las milicias patrióticas de Colombia, el Ejército Nacional, contra un ejército, un frente de la FARC, y murieron tantos soldados y murieron tantos guerrilleros en combate. Es muy distinto a penetrar por una casa, tumbar el techo o la puerta y descuartizar vivo al padre y a la madre de los niños, y dejar a los niños ahí en su nerviosismo. Yo dice, esos niños se pueden meter más tarde y así nunca se va a acabar la guerra de guerrilla, el ejército, etc. Entonces tenemos que tener cuidado, porque cada país es dueño de sus leyes. Las leyes de Colombia no valen 5 en El Salvador, y El Salvador aquí tampoco valen 5. Lo mismo sus informantes y sus comunicadores sociales mayamistas. Por lo tanto, Bukele con su Bukele, y Colombia tenemos otra historia. Y por eso le voy a hablar de los órganos y de cómo muchas veces hay partidos que se hacen por coalición y sus raíces ya vienen podridas, y eso es lo que le está pasando al uribismo, que habló y tuvo un gobierno de seguridad, y que fue bueno en ese sentido, en que se despojaron las calles y las avenidas y se podía ir de aquí a Galapa, pero ese que sucedía en ese entonces era porque fue producto de la sociedad en que hemos vivido desde antes del paramilitarismo uribista. Antes de Uribe, ya siglos antes, siempre ha visto paramilitarismo en Colombia, pero distinto a llegar con una sierra y descuartizar a la madre y al padre delante de un niño o dos niños. No sé qué piensa usted, pero creo que debe estudiar periodismo en La Habana, Cuba.
El órgano ejecutivo, queridos estudiantes, para empezar por este, órgano ejecutivo, legislativo y judicial colombiano, no el de Salvador, ni el de Miami, ni el problema de las Torres Gemelas de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que en cultura universal hubieron guerra chino-niponesa, las cuestiones de chino-soviética, las cuestiones de Comistán y nacionalista, y las cuestiones del levantamiento de Mao Zedong para poder combatir, y de ahí donde viene la famosa Formosa y la famosa Taiwán, y son problemas ya de política internacional. A mí me interesa ahora mismo el órgano ejecutivo colombiano, y nuestro país dará resultados en cuanto a sus luchas, su ideología, su filosofía, su economía, su política, como resultado de una realidad socioeconómica, cultural y política de Colombia, no de Salvador. Creo que deben dársele unos diplomados en La Habana, Cuba. Porque es que a la simple lógica nos dice que si un hombre está dormido y está vencido en una cárcel en Bolivia y llega a la CIA y lo acribilla y lo asesina alzando las manos, eso nos está diciendo que ese guerrillero que estaba ahí es mejor gente que la CIA. Y usted, sin embargo, ve como malo a aquel que está allá, que es médico y es más gente que usted. Es más importante en la salud y en la política que un simple periodista que da lágrimas. Y mira, el órgano ejecutivo en las regiones y en las cuestiones reglamentarias, ya hablamos de regiones para poder ir dando idea a lo que es centralismo y otras cuestiones que se lucharon en el ayer, pero que nosotros no vamos a hacer una guerra civil para ahora tener una autonomía regional ni nada de esas cosas. Aquí no se está pensando de no eche candela. Estamos hablando del órgano ejecutivo colombiano. Sí, profe, porque usted no lo prometió. Yo se lo prometí, Pulguita Recha, y a la Pulguita Santa también le prometí que le iba a hablar de esto. Podemos decir que el órgano ejecutivo colombiano, en los tiempos desde que ha existido y que ha nacido República, como estamos hablando, hasta nuestros días, ha visto un órgano ejecutivo, legislativo y judicial, que no podemos confundir con Cámara de Representantes ni con votaciones por alcalde de Bogotá o de cualquier otra parte, ni de asamblea. Y que hay muchas cosas que se llaman referendos y cosas, pero que tienen que ver con la democracia participativa. Y eso pertenece a cada país. No nos interesa Salvador. No nos interesa parte de su propia realidad, Venezuela. Por eso que el que viene aquí de los caprilistas y los no caprilistas, o lo que sea, capellano, tienen que luchar en Venezuela, no aquí. Aquí no hacen nada. Porque cada país es dueño de sus propias estructuras socioeconómicas, políticas, culturales, y su fraternidad y su sentimiento y cariño de clases que se han desarrollado. Soldados, hijos de pobres, hijos de trabajadores, hijos de fritangueras, hijos de vendedores de yuca, hijos de maestros, y policía y soldados, y lo mismo los que luchan por A o B motivo. Por lo tanto, somos distintos a El Salvador. Nuestras leyes no sirven en El Salvador tampoco. Aquí lo mismo, sus periodistas allá no sirven para acá. Por lo tanto, Pulguita Recha piensa esto y llora por esos periodistas de pacotilla, y que muchas veces el computador le está diciendo, mientras están haciendo con el director diferentes clases de vulgaridades sexuales para que puedan tener acceso a una... todo eso se ve en el sistema en que vivimos. Tener un ascenso, lograr algo, lo hacen las artistas dominadas por el dios dinero,
Y por eso se habla de Pulgarrecha, Pulgasanta y Mamá Santona, que son alumnas preferidas mías aquí. Entonces yo no sé a cuál pertenece usted. Yo quiero ser la Pulgarrecha, profe, a mí no me quite eso. Bueno, tú vas a llegar lejos, Pulgarrecha. Vas a llegar hasta presidente de la República, si puedes. Bueno, por lo tanto, el órgano ejecutivo colombiano, en la reglamentación constitucional sobre las funciones del presidente de la República, ojo, cuando hablamos de órgano ejecutivo, aquí aparece la palabra presidente de la República. Apunten o grábanse como hacía el profesor Ferreira, cuando daba cultura universal y daba historia de Colombia. Ya eso creo que no lo dan ustedes. Como tal, y como jefe de Estado, sea quien sea, Uribe, Petro, Turbay, López Michelsen, Marejo, etcétera, etcétera. Betancourt, el famoso palacio, que ahí tiene entrada la cuestión del M-19. Él fue el que bombardeó y quemó esa vaina, no, eso no lo quemó el M-19. Ya eso era otra cosa, allá adentro habían ya unas cuestiones, asesinatos, son problemas colombianos. Salvador no está por ahí. Salvador tiene determinada cantidad de habitantes que tiene que alimentar y tiene que resolver sus problemas de trabajo y sus problemas de... Si es que existe allá algún grupo guerrillero o no, son problemas de allá, no de acá. Usted no los meta allá con acá. No se revuelque la lengua, porque ahí se puede revolcar el cuerpo, pero la lengua no la debe revolcar porque se la puede espinar con pringamosa. Por lo tanto, el presidente de la República como tal, como jefe de Estado y como suprema autoridad administrativa, ojo, administrativa, como le estoy diciendo, sea Betancourt, sea Turbay, que yo creo que ya murió Turbay, sea Samper, sea Uribe, sea quien sea, sobre... Aquí aparece una palabra sobre, a, ante, con, contra, de, para, por, según, sin, sobre, o sea, una preposición. Pero que al unirse y componerse con otra, quiere decir, sobresalen dos aspectos fundamentales. El primero es que todas, o casi todas, son de carácter estrictamente económico. De un carácter estrictamente económico, porque este órgano ejecutivo ejecuta lo que otros órganos legislan y judicializan. Por lo tanto, podemos decir y podemos estar seguros que un presidente de la República, sea el que sea, está sujeto a una estructura socioeconómica y política que entran en juego su pueblo y las entidades financieras y económicas. Por eso se hablan de superestructuras económicas, superestructuras políticas, superestructuras culturales. Y estos dos aspectos fundamentales tienen un primero, que es el que todos o casi todas son de carácter estrictamente económico, y el segundo es su sumisión al Congreso de la República. El Congreso de El Salvador no es el Congreso de Colombia, son distintos. La guerrilla del Salvador la tiene que resolver Bukele y los delincuentes de allá, que una vez sin tanta cuestión ni de derechos humanos ni nada. Aquí el derecho humano nació después de la bomba atómica sobre Japón. Vuelvo y se lo repito, esa bomba que iba después que se celebró el panamericanismo sobre la paz, cayó esa bomba. Entonces usted no venga a hablarme, a confundir guerrilla colombiana. De pronto ya existe, yo creo que ya existe una furibundo, no sé qué. Bueno, son problemas y cuestiones de allá. Yo después de un día esto le hablaré de El Salvador, sus habitantes, su cultura, sus cuestiones, que es diferente a la colombiana. Por eso cada país es dueño de su
propios cambios estructurales, de sus propias revoluciones, de sus propios intelectuales, después que no se lo roben. Aquí si uno se va para otro país, dicen fuga de cerebro, pero mientras están aquí no lo apoyan. Y por eso todos se embarcan cuando un jugador que pasa trabajo, hambre y filo, logra un campeonato mundial, logra sobresalir, un futbolista. Entonces cuando viene la prensa, la mechaqueta, los noticieros, etcétera, que se enriquecen con esta cuestión, entonces empiezan a darle bombo para figurar. Pero mientras tanto no se apoya a nadie y por eso se lucha. No sé si en El Salvador es igual. Entonces los delincuentes allá no sé si son iguales. Por lo tanto, y la seguridad allá no sé si es la misma que la de Uribe o la del otro. Por lo tanto, no sé si allá habrá paramilitarismo, averígüeselo para ver. Por lo tanto, para empezar tenemos que el presidente debe presentar un informe al Congreso al iniciarse cada legislatura sobre los actos de la administración. Y en dicho informe debe el presidente ilustrar al Congreso sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social y cultural y además planes y programas de desarrollo sobre los proyectos que el gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura. Lo dice el artículo 189, numeral 12. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con constituciones y derecho constituyente o constitucional administrativo. ¡Ojo! Y por eso es que hay constituciones que se cambian, que hay que hacer una nueva constitución, que hay que acabar con estos podridos, pero esos son problemas de Colombia, no de El Salvador. Los de El Salvador que lo resuelvan allá. En su condición de jefe de gobierno, el presidente debe presentar al Congreso el plan de desarrollo y de inversiones públicas para que le sea aprobado antes de inversiones públicas. Sean estas aprobadas antes de su ejecución con posterioridad y debe rendir un informe al Congreso sobre cómo lo hizo o dejó de hacerlo. Si el Congreso apoya un plan de seguridad como el de Bukele, son problemas de El Salvador. Usted no meta la lengua donde no entiende nada, ni como periodista, ni como nadie, está sujeta a un salario y sobando chaqueta, y hay muchos que caen para ascender. Debe también enviar a la Cámara de Representantes, mientras los demás luchan y sudan, y tienen el guamacho y la púa de los alambres y el plomo en las piernas, en la cabeza, soldados y guerrilleros y paramilitares, pero no son los paramilitares la Santísima Trinidad, como la hacen pensar, que dieron las armas y logró la paz. Tumbaban una puerta en un rancho en los Montes de María para informarse que si había pasado la guerrilla, y como nadie le dijera nada, descuartizaban vivo con sierra al campesino y a la campesina delante de sus hijos, y muchas veces también descuartizaban a los niños. El paramilitarismo colombiano. ¿Y a usted le parece la Santísima Trinidad esto? Va a tener que ir a estudiar a Cuba un poquito de periodismo. Porque aquí en Barranquilla casi el periodista y el comunicador social tiene un solo Dios que se llama dinero, y le importa hoy estar en esta emisora y pasado en la otra. Yo soy un educador autodidacta y le puedo hablar de periodismo si me da la gana, como de anatomía, y decirle que el cuerpo tiene 500 músculos y 210 huesos, y que hay cuerpos que tienen 420 huesos cuando nacen pegados de la columna vertebral, como el famoso monstruo anglo yanqui, que se conocen como gobiernos binarios, como fue el Medo Persa, que son abominables para Dios. Por eso se acaban con todo y Miami. Salvo algunas funciones relativas a las fuerzas y relaciones de fuerzas diplomáticas, a los tratados con otros países, a la jefatura del presidente sobre las fuerzas militares,
al paso de tropas extranjeras sobre el territorio nacional, al uso de facultades extraordinarias, etcétera, etcétera y etcétera. La Constitución señala otras que aunque no, la Constitución de Colombia, no la de El Salvador ni la de Venezuela. Esta Constitución de nosotros señala, de nosotros los colombianos, otras que aunque no tienen relación estrecha con el Congreso, ni dependencia de tienen la característica de ser también estrictamente económicas. Y así de esta manera, cuando vemos el órgano ejecutivo, yo les puedo hablar ahora, sí, queridos estudiantes, y apunten, sobre el órgano judicial colombiano, para ver si aprueban de que hay que ir cogiendo a todos los bandidos y ponerlos en la silla eléctrica, o sencillamente aglutinarnos en un pedazo de tierra en Colombia y dejarle caer una bomba, porque el ministro de Defensa lo dice así y lo aprueba el Congreso en un momento dado. Por lo tanto, escribe Pulga Santa y Pulga Mamá Santona. Ya Pulga Recha, ya tú dijiste lo que quería. Generalmente los tratadistas del derecho público tienen la tendencia a considerar el órgano judicial como dependiente del órgano ejecutivo, por cuanto dicen su función principal es hacer cumplir la ley y declarar sus efectos. Nos apartamos con todo respeto de ese criterio y creemos más bien que su importancia es tan grande que de él depende la buena marcha de un país. Ojo, a veces hay países que tienen su órgano judicial totalmente podrido, corrompido, y aquí se ha visto eso en Colombia. Entonces siempre habrá por qué luchar y cambiar y transformar y reformar. En Colombia el órgano judicial tiene entre sus manos la justicia desde todos los ángulos legales. Ojo, cuando hablamos de ángulos legales, estamos hablando de la legalidad de la Constitución o el derecho constitucional administrativo. Estamos hablando de la justicia colombiana con sus diferentes dependencias, fiscales, contralores, jueces y la rama legalista. También ellos se explican, entre otras cosas, porque es en los estados judiciales donde se ventila la falta de cumplimiento de todos los contratos que contempla el Código Civil, los reglamentados por el Código de Comercio y los referentes al derecho laboral, así como todo lo relacionado con el Código Penal, pero también y sobre todo con el cumplimiento de la ley, que en muchos países muchas veces violan. Y entonces no se meta en Colombia, porque aquí tenemos nuestros propios órganos y sabemos cuándo hacer un referendo o cuándo cambiar una constitución, y tenemos la gente que puede hacerlo. Por lo tanto, continuaremos en la próxima clase, porque ya vimos el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, pero vimos el judicial y el órgano ejecutivo, y le hablaré de la próxima, del legislativo, que es el otro órgano que no deben confundir con Cámara de Comercio, ni con alcaldes, ni con esas cuestiones, porque ellos se eligen por votos.